Bueno, vamos a la parte de tratamiento en pacientes con VIH y SIDA. Entonces, un paciente que viene con un problema neurológico, que viene con un problema pulmonar, que viene con un problema infeccioso y le hacemos una prueba rápida de VIH y sale positiva, entonces debemos solicitar todo esto, hacer una buena historia de exploración clínica y para comenzar a buscar posibles efectos o posibles agentes etiológicos. Entonces, dentro de los laboratorios vamos a solicitar biometría hemática, química sanguínea, bilirrubina directa e indirecta, ACT, ALT, perfil de lípidos. ¿Por qué lípidos? Porque la mayoría de estos en principio van a estar desnutridos y van a comenzar a tener baja cantidad de albúmina, proteína y perfil lipídicos, porque una vez que se inicia tratamiento antirretrovirales vamos a ver que estos aumentan los lípidos. Luego las bilirrubinas para ver si hay datos de hepatitis o esteatohepatitis, recuento de linfocitos TCD4, determinación de carga viral, prueba de resistencia a VIH, sobre todo en las mujeres embarazadas, detección del antígeno leucocitario humano B5701, esto es muy importante, sobre todo para un tratamiento específico, vamos a ver ya en quiénes, prueba de BDRL o RPR para sífilis, anticuerpos antitoxoplasma, dermorreacción de PPD o la prueba de tuberculina, el mini-examen y el estado mental para valorar la función mental, serologías para hepatitis A, B y C, inmunización, hay que hacerle vacunar para neumonía, contra la gripe si está indicado, realizar una inmunización contra la hepatitis A y B si son seronegativos, asesoramiento respecto en cuanto a la evolución y transmisión, y ahí contactar contra otros posibles infectados. Obviamente estos pacientes tienen que ser abordados por el infectólogo. ¿Okay? Una vez que ya se descubrió por los años 80 el VIH, que en pacientes con neumocistis por neumocistosis o una neumonía por neumocistis carini y sarcomas de Kaposi, ya se han desarrollado muchos medicamentos antirretrovirales. Ya por los años 95-96 se desarrolla esta terapia que se denomina terapia antirretroviral combinada. Este es el nombre correcto. Antes de esta época, ahora este tratamiento antirretroviral combinado actúan en varios puntos en la replicación del virus. Uno de ellos, recordemos que nuestras enzimas era la transcriptasa inversa, la proteasa, la integrasa, la RNA polimerasa y algunas glucoproteínas y correceptores. Entonces estos medicamentos van a actuar en esos puntos. Principalmente, y uno de los más importantes, es los inhibidores de la transcriptasa inversa, tanto los nucleósidos como los no nucleósidos. Inhibidores de la proteasa, inhibidores de la integrasa y antagonistas de los correceptores SR5 como el maraviroc. Entonces, antes del año 1995, por los años 90, se desarrollaron muchos antirretrovirales. Un paciente tenía que tomar 20 pastillas diariamente, de diferente intervalo cada día, y tenía muchas reacciones adversas. Pero hoy en día, ahora, un paciente con VIH solo debe tomar una pastilla. Y esta pastilla es combinada porque tiene estos 3 fármacos. El efavirenz, la emtricitabina y el tenofovir. ¿Okay? Esto es un nombre comercial. Entonces, hay fármacos que inhiben la entrada del virus. Son antagonistas de los correceptores SR5, que es el famoso maraviroc, que se usa actualmente en combinación con otros, inhibidores de la transcriptasa inversa, como la sidobudina, inhibidores de la integrasa, como el raltegravir, inhibidores de la
de la proteasa, como el lopinavir y ritonavir, siempre se van a usar en combinación para potenciar el uno del otro. Entonces acá vamos a ver principalmente los mecanismos de acción de los antirretrovirales, más que la replicación. Targeting HIV replication. The replication of HIV-1 is a multi-stage process. Each step is crucial to successful replication and is therefore a potential target of antiretroviral drugs. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in... Este es la glucoproteína 120, ¿okay? El receptor CD4, y ese es el correceptor CCR5, y esta es la otra glucoproteína 40, que ayuda a la penetración. Entonces hay fármacos que van a evitar la unión o la fusión entre el virus y el linfocito T CD4. GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, integrase goes into action. It cleaves a dinucleotide from each 3' end of the DNA, creating 2 sticky ends. Integrase then transfers the DNA into the cell nucleus and facilitates its integration into the host cell genome. The host cell genome now contains the genetic information of HIV. Activation of the cell induces transcription of proviral DNA into messenger RNA. The viral messenger RNA migrates into the cytoplasm, where building blocks for a new virus are synthesized. Some of them have to be processed by the viral protease. Protease cleaves longer proteins into smaller core proteins. This step is crucial to create an infectious virus. 2 viral RNA strands and the replication enzymes then come together and core proteins assemble around them, forming the capsid. This immature viral particle leaves the cell, acquiring a new envelope of host and viral proteins. The virus matures and becomes ready to infect other cells. HIV replicates billions of times per day, destroying the host's immune cells and eventually causing disease progression. Drugs which interfere with the key steps of viral replication can stop this fatal process.
Entry into the host cell can be blocked by fusion inhibitors, for example. Inhibition of reverse transcriptase by nucleoside inhibitors or by non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors is part of standard antiretroviral regimens. The action of integrase can be blocked. Protease inhibitors are also part of standard antiretroviral therapy. Each blocked step in viral replication is a step towards better control of HIV disease. Entonces, como verán, hay muchos puntos de acción donde actúan estos medicamentos. Los más importantes, bueno, todos son importantes, pero el principal son los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos. Solamente vamos a hacer hincapié a las características más importantes de cada fármaco. Por ejemplo, en el examen nos podrían preguntar qué medicamento inhibidor de la transcriptasa inversa produce pancreatitis. Entonces ahí se lleva la didanosina. ¿Qué fármaco se usa o cuando se usa sidobudina produce pancitopenia o toxicidad en la médula ósea? Es la sidobudina y actualmente se usa en pacientes embarazadas. Es más, hace unos pocos meses salió el artículo de revisión en cual compara en pacientes embarazadas con VIH sidobudina sola versus sidobudina más otros combinados y otra sidobudina. Entonces, esto se usa mucho en pacientes embarazadas. El tenofovir, el efecto adverso es la nefrotoxicidad, por lo tanto se ajusta a dosis renal y produce flatulencia. Luego tenemos la salcitabina. ¿Qué tienen en común estos fármacos? Estos fármacos tienen en común porque comienzan a dañar la mitocondria. Y esta mitocondria al dañar producen acidosis láctica y además producen esteatosis hepática. En algunos casos se han reportado datos de rhabdomiólisis. Hay otros fármacos como la estabudina, que produce como efecto adverso tiene la neuropatía periférica, pancreatitis e incremento en los triglicéridos. La lamivudina se usa también para la hepatitis B, entonces si es que nos ponen un caso clínico, un paciente con VIH confirmado, que tiene además coinfección por el virus de la hepatitis B, el tratamiento es la lamivudina. Nos pueden preguntar otro caso clínico, que un paciente que reciba abacavir o que un paciente que está tomando algún antirretroviral y tiene reacción de hipersensibilidad grave. Y esto, el que produce es el abacavir. Cuando se inicia el abacavir, a estos pacientes se les debe tomar el antígeno leucocitario humano, el B5701, para ver si es positivo o negativo. Si es positivo, no se dé este fármaco por este riesgo de hipersensibilidad. Luego tenemos la emtricitabina, que produce hiperpigmentación y actualmente se usa para la prevención postcoital sexual. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de nucleósido, estos tienen en común que son teratógenos, por lo tanto está contraindicado en embarazadas, producen exantemas y no se usan en pacientes con VIH tipo 2. Luego tenemos estos fármacos, por ejemplo la nevirapina, que produce un 17% de rash, aumenta las transaminasas y hepatitis. La de la virdina y el efavirenz. El efavirenz tiene muchas complicaciones en el sistema nervioso central. Por ejemplo, estas se caracterizan por sueños vividos, mareos y somnolencia. Posible pregunta de examen como efecto adverso. El metabolismo es hepático, no requiere dosis renal, los efectos adversos ya mencionamos. En cuanto al rash, el rash es más frecuente con la nevirapona, es mayor a comparación con la de la virdina y este es mayor con el efavirenz. Para que el virus sea resistente a esta transcriptasa inversa, puede haber una mutación sola y confiere resistencia.
Inhibidores de la proteasa. Estos inhibidores de la proteasa tienen en común que terminan en navir, ¿no? Navir. Tenemos el saquinavir, el efecto adverso gastrointestinal, ritonavir, parestesias y astenia, delfinavir, diarrea, saquinavir, intolerancia. En la mayor parte de estos son muy bien tolerados. Ustedes dirán, si tenemos tantos fármacos antirretrovirales, ¿cómo hago la combinación o de qué depende la combinación? La combinación depende de qué tanto el paciente tolera estos fármacos y no tiene reacciones adversas. Por ejemplo, este tiene un metabolismo hepático no renal. Para que exista resistencia a estos fármacos debe haber múltiples mutaciones. Lo malo de esto es que interactúa con varios medicamentos, sobre todo con macrólidos, antiarrítmicos, etc., porque nos pueden prolongar el QT, entonces hace síndrome de QT largo. ¿Y qué nos predispone el síndrome de QT largo? Arritmias ventriculares. ¿Qué tipo de arritmias ventriculares? Las torsada en puntas. El efecto adverso son la hiperlipemia, la lipodistrofia, incrementa también transaminasas. Luego tenemos el amprenavir, el acetanavir, que produce hiperbilirrubinemia, el tipranavir con el darunavir, que nos aumentan, se han reportado datos que nos aumentan la hemorragia intracraneal. Los inhibidores de la fusión como el maraviroc y el enfuvirtide. El maraviroc es hepatotóxico, aumenta el riesgo cardiovascular tanto para el infarto agudo de miocardio como el evento vasculocerebral. Los inhibidores de la integrasa. Esto es interesante porque ¿en qué tipo de pacientes yo necesito disminuir lo más rápido posible la carga viral? Porque ya se acerca un evento. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, es decir, por cesárea. Entonces yo necesito bajar lo más rápido posible la carga viral. ¿Y quién lo hace? ¿O con qué lo hacemos? Con los inhibidores de la integrasa. ¿Ok? Entonces estos medicamentos son muy bien tolerados y el que más se está usando es el raltegravir. Se usa en fármacos, es decir, en transmisión vertical, tanto de madre al feto, y es intramuscular. Luego tenemos el dolutegravir y el cabotegravir. Ahora, una vez que ya sabemos estos fármacos, hay esquemas de tratamiento. ¿Okay? Y el esquema de tratamiento, ¿de qué depende? De estos tres objetivos. De que entre el primer y el segundo mes del tratamiento deba reducir la carga viral 10 veces. Si tengo una carga viral de 700.000, la carga viral debe ser 70.000. La carga debe ser indetectable a los 6 meses, ¿ok? Y si a los 6 meses todavía hay carga viral importante, se debe sospechar resistencia al fármaco o falta de adherencia. Lo más frecuente, lo que yo he visto en estos pacientes es que hay falta de adherencia. No toman sus medicamentos porque se sienten bien, al igual que en la tuberculosis. No toman porque tienen reacciones adversas o porque a veces no les da la gana, ¿no? Y el CD4 debe aumentar de 10 a 150 en el primer año. Este esquema de tratamiento se denomina TARGA, van a ver en algunos artículos, como HART en otros artículos, como TAR en otros artículos y como nosotros estamos viendo como TAR-C, tratamiento antirretroviral combinado, el cual incluye 2 inhibidores de transcriptasa inversa nucleósidos más una de otra familia, que puede ser un inhibidor de la integrasa o un inhibidor de la proteasa, o puede ser un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido más un nucleósido y más cualquiera de las otras familias. Y eso es lo que nos recomienda nuestra bibliografía de Harrison, ¿no? Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa con base en esta, un efavirenz más tenofovir y emtricitabina. ¿Se acuerdan? A un principio vimos una sola pastilla, que era la triple, el nombre comercial, es el que contiene esto, un efavirenz, tenofovir y emtricitabina. Igual hay otras combinaciones en base a inhibidores de la proteasa e inhibidores de la integrasa. Y actualmente pues las compañías farmacéuticas sacan varios medicamentos con diferentes nombres comerciales. El que yo vi usar mucho es el famoso Atripla y que lo toleran muy bien los pacientes con este medicamento. Los otros no tengo mucha experiencia.
¿Qué dice la evidencia y la guía? Pues que usando tenofovir emtricitabina más un inhibidor de la integrasa tiene un nivel de recomendación, nivel de evidencia 1 de grado 1B. Si se usa un régimen que contiene tenofovir, se recomienda usar tenofovir con alafenamina, con emtricitabina, en lugar de tenofovir con disopropilfumarato emtricitabina, con un nivel de evidencia y grado de recomendación 1B. Esto es posible pregunta de examen. ¿Cuándo iniciar y a quiénes iniciar? Se inicia la terapia antirretroviral en todas las personas infectadas con VIH. ¿Ok? Con viremia detectable. Por ejemplo, el paciente está asintomático, pero de repente tiene viremia detectable y tiene un CD4 de 400, inicio tratamiento. Pacientes con tratamiento con CD4 menos o igual a 200, inicio tratamiento antirretroviral. Pacientes con afecciones relacionadas con el VIH, nefropatía, demencia asociada, etc., inicio tratamiento. Obviamente en pacientes con infecciones oportunistas, neumonía por neumocistis girovesi, hongos, tuberculosis, ¿no? Toxoplasmosis. En mujeres embarazadas, a todas las mujeres embarazadas. Si hay una infección crónica por hepatitis B, también se hace el tratamiento simultáneo también para la hepatitis B. La profilaxis, esto depende, ¿ok? Solo debo recordarles que el paciente que no toma profilaxis para neumocistis, el riesgo aumenta de 40 a 50 veces por ciento por año. En aquellos pacientes que tienen CD4 menos de 100. La toxoplasmosis aumenta 30% por año. Y en pacientes que tienen CD4 menos de 50, para desarrollar MAC, Mycobacterium del complejo ABIU, aumenta de un 40% por año. Por eso es importante realizar profilaxis. Entonces, se habla de profilaxis para coccidioidomicosis con fluconazol en pacientes con CD4 menos o igual a 250. Profilaxis para neumocistis con trimethoprim y sulfametoxazol para aquellos pacientes, personas o caso clínico, como nos pregunten, menos o igual a 200 células. Esta solo se suspende cuando tenemos CD4 más de 200 y por lo menos más de 3 meses. Para la tuberculosis, a todo paciente que esté con VIH se debe someter a una prueba para detectar la tuberculosis por interferón gamma o pruebas de tuberculina cutánea, PPD. Y si las células son menos de 150 o igual, se debe realizar profilaxis con itraconazol solo en zonas hiperendémicas, ¿okay? Con itraconazol. Para toxoplasmosis, si tiene IgG positiva, se hace un tratamiento con trimethoprim y sulfametoxazol, la profilaxis, cuando tienen esta cantidad de células. Pero cuando tienen toxoplasmosis, una encefalitis por toxoplasma diseminada, ahí es el tratamiento sulfadiazina más piremetamina. Para el MAC, menos de 50 células, es acitromicina con un macrólido. Esta es una pregunta que seguro igual les van a preguntar a ustedes, las personas, es decir, que si alguien tuvo una relación sexual, una relación coital, con un paciente que se sabe que tiene VIH. La pregunta es, ¿puedo prevenir la infección después de la relación? La respuesta es un sí, con unas altas tasas de éxito, con un 99%. Si es que dentro de las 24 horas consume o es prescrito con este medicamento, el tenofovir más emtricitabina más lopinavir y ritonavir. ¿Okay? Ahora, en pacientes embarazadas, a todas las pacientes embarazadas se debe iniciar el tratamiento antirretroviral lo antes posible con un grado 1B y también se debe someter pruebas de resistencia. Se debe suspender la carga viral lo más que se pueda y el nacimiento debe ser por cesárea. Si requieren más información, aquí les dejo un link, el manejo en pacientes con VIH en la parte perinatal. Aquí tenemos algunos esquemas preferidos para mujeres embarazadas que no han recibido tratamiento. Bueno, eso es todo. Espero haberlos guiado un poco en cuanto a relación de pacientes con VIH y SIDA. Gracias.